Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda su profesor amigo Benjamín Campos para continuar con el desarrollo de temas de matemáticas, comprendiendo lo que es matemáticas 4, geometría analítica. Vamos a continuar, vamos a iniciar hoy con las cuadráticas. La primera cuadrática que vamos a aprender es la parábola. Para conocer la parábola, tú tienes que entender la parábola como un movimiento curvo, ¿sí? Como cuando alguien lanza un balón de básquetbol para llegar a la canasta, entonces se describe un movimiento parabólico. Cuando nosotros tenemos una curva hablamos de una parábola. Se llaman ecuaciones cuadráticas porque precisamente ya vamos a manejar términos al cuadrado. Vamos a empezar nosotros con la parábola, aquella que tiene vértice en el origen. ¿Qué es la parábola? Como vemos es un movimiento curvo. Lo que está en negro tenemos el eje Y, el eje X. Tenemos nosotros a la directriz, que es una línea que puede ser paralela al eje Y o paralela al eje X, dependiendo de la ecuación que nosotros vayamos a utilizar. La distancia que hay del vértice a este punto, que es el foco, se conoce como P. La distancia que hay del vértice a la directriz se conoce como P. Echándole nosotros precisamente esa capacidad de análisis, podemos determinar entonces que el vértice siempre va a ser el punto medio entre la directriz y el foco. Aquí tenemos nosotros a este eje X, que en este ejemplo se convertiría en el eje focal. Bueno, tenemos entonces la parábola con vértice en el origen, es decir, en el 0,0. ¿Cuándo nosotros vamos a trabajar con Y al cuadrado? Cuando la parábola abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha. ¿De qué va a depender hacia dónde vas a abrir tu parábola? De lo que tenemos aquí. Cuando el valor de P es negativo, tu parábola abre hacia el lado izquierdo. Cuando el valor de P es positivo, tu parábola abre al lado derecho. De igual forma, en el eje X, tenemos que cuando P es positivo, la parábola abre hacia arriba. Cuando P es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. Veamos ejemplos muy sencillos en los cuales me van a plantear a mí la ecuación de una parábola y me pudieran hacer preguntas como, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos x cuadrada igual a 12y. Quiere decir que a partir de esta ecuación de la parábola me podrían a mí preguntar cuáles son las coordenadas del vértice, cuáles son las coordenadas del foco o determinar cuál es la gráfica que me va a representar esa ecuación. Pues bien, vamos a ver. Nosotros aquí tenemos una ecuación de la parábola en la que tenemos un término cuadrático que es x, tenemos un término literal que es o lineal que es la y tenemos al número 12, que entonces yo voy a intuir que me representa el valor de 4 veces p. Por lo tanto, nosotros pudiéramos ver que tenemos a la x, tenemos a la y, y entonces empezar a determinar que 4p, que aparece en la ecuación de arriba, tiene un valor de 12. Quiere decir que si yo despejo, tengo que p tiene un valor de 12 y el 4 que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, mi valor de p es 3, es decir, un valor de 3 en positivo. Quien está elevado al cuadrado es la x, por lo tanto, tengo que utilizar esta o esta. ¿En qué quedamos que iba a depender? En el valor de p. En este caso me dice que cuando p es positivo, mi parábola abre hacia arriba. El valor de p es positivo. Entonces, lo que voy a hacer yo es trazar mi sistema de coordenadas x, y entonces ubicar a mi vértice en el origen. Entonces determinar que el vértice tiene coordenadas 0,0. Como el valor de p es positivo, entonces yo lo voy a abrir hacia arriba. 1, 2, 3. Aquí está mi valor de 3, positivo, que es hacia donde va a abrir mi parábola. Por lo tanto, ese sería mi foco, el punto 0,3, es decir, una parábola que se va a mover sobre el eje Y. Entonces este es mi valor de P. Voy a contar ahora hacia abajo también 3, 1, 2, 3. ¿Por qué razón? Porque el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. Por lo tanto, aquí voy a trazar una línea paralela
al eje X y darle el valor de Y igual a menos 3. Y este Y igual a menos 3 es lo que nosotros consideraríamos la ecuación de mi directriz. Y entonces ya lo único que vamos a hacer es contar. Si P vale 3, entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y entonces voy a trazar la gráfica de mi parábola. ¿Por qué razón conté 6 para acá y 6 para acá? Porque esto se le conoce como la longitud del lado recto, y la longitud del lado recto en una parábola es igual a 4P, es decir, 2 veces el valor de P y 2 veces el valor de P. ¿Te das cuenta cómo a partir de despejar a P aquí podemos determinar vértice, podemos determinar foco, podemos determinar la ecuación de la directriz, el lugar geométrico que ocupa la parábola e incluso determinar puntos como el 6,3 y el menos 6,3 como puntos que seguramente mi parábola va a tocar? Lo único que tienes que ver aquí, y eso te lo va a dar la práctica, es ver cómo vas a dibujar tu parábola cuando esté elevada a X o cuando esté elevada a la Y. Vamos a ver otro ejemplo para que te quede más claro esto. Ahora me están pidiendo la parábola y me dice aquí, lo voy a remarcar con color rojo para que podamos ver nosotros la diferencia. Me dice y al cuadrado es igual a menos 8x. Es decir, que viendo mis fórmulas estoy aquí, y al cuadrado, x. Quiere decir entonces que lo primero que tengo que determinar aquí es que 4p debe ser representado entonces por el menos 8. Y cuadrada, 4p, x. Por lo tanto, p tiene un valor de menos 8 sobre 4, por lo tanto, p tendría un valor de menos 2. Y una vez que determinamos nosotros el valor de P, podemos comenzar a graficar. ¿Por qué razón? Porque sabemos que al momento de trazar nuestro plano cartesiano, vamos a ubicar inmediatamente al vértice que estaría en el origen. Entonces determinamos mi vértice en el punto 0,0. Me está diciendo que el valor de P es menos 2, es decir, un valor de P negativo cuando tengo a la Y elevada al cuadrado. Entonces, 1, 2, y aquí voy a tener mi foco. Quiere decir que mi foco está en el menos 2,0. Tomo al vértice como punto medio y cuento 1, 2. Quiere decir que aquí tengo yo a mi directriz. Por lo tanto, yo voy a tener como ecuación de la directriz a x igual a 2. Quedamos que la longitud del lado recto era igual a 4p, quiere decir que 2p para arriba, es decir, 4 para arriba y 4 para abajo. Y entonces trazar, ahora sí, el lugar geométrico que ocupa mi parábola. ¿Ves qué fácil? Normalmente en los exámenes de ingreso a licenciatura nos encontramos con ecuaciones de la parábola con vértice en el origen, y esta es la manera en la que tú podrás resolver todos aquellos reactivos en los que te pidan el valor del foco, el vértice o la ecuación de la directriz de una parábola con vértice en el origen para x cuadrada y y cuadrada.